tardes, queridos hermanos, familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Aquí una vez más, entonces estamos en el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y usted ya me conoce, ¿verdad? Mi nombre es hermana Elena y estamos acá en Viña del Mar, Chile. Y gracias a Dios con salud, que es lo más importante. Así que también esperamos que usted esté con mucha salud, usted y su familia. Y queremos agradecer a Dios entonces primeramente por todo lo que nos ha ayudado en este tiempo que estamos en esta situación de pandemia y hemos tenido que estar entonces grabando y enviando por las diferentes plataformas. Desde ya le pedimos que usted envíe también estos mensajes por sus plataformas que usted tenga allí, como el Facebook, Instagram o también el propio YouTube y por WhatsApp, porque también WhatsApp también llega en todos los países. Y aquí estamos entonces predicando parte de la doctrina de la escatología consumada, la doctrina de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios. Así que vamos a comenzar entonces un tema acá que lo hemos conocido y sabemos, pero es importante, muchos versículos tenemos hoy, así que hay que prestar atención para usted poderlo anotar, porque son versículos ya conocidos y vamos a hacer como que un recuento de lo que Jesús cumplió. Y el título que le colocamos es ese: Jesús cumplió lo prometido. Jesús ya vino y entonces Él ya cumplió todas las promesas y todas las profecías que estaban escritas desde antes en el Antiguo Pacto. Así que vamos a comenzar por el libro de Mateo 10 y el versículo 23. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaré de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos que el Evangelio de la gracia de Dios tendría que ser predicado antes del regreso de Jesús. Aquí vemos entonces que la ciudad de la que él habla, dice: en esta ciudad los van a perseguir, pero dice que ustedes no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y aquí estamos hablando entonces que Jesús vino y no se puede estudiar la Biblia todo literal, hermanos, porque si nosotros nos colocamos a estudiar todo literal, nunca vamos a entender la escatología que ya es consumada y nunca vamos a entender entonces el Evangelio verdadero, ¿ya? Porque hay mucho simbolismo, numerología, ¿cierto? Que ya hemos también comentado todo eso. Pero el tema de hoy entonces es: Jesús cumplió lo prometido. Y aquí dice entonces que las ciudades de Israel, todo a su alrededor, antes que venga el Hijo del Hombre, ellos estarían predicando el Evangelio en aquella región. Y cuando el Evangelio fue predicado en todo el mundo, que cuando dice el mundo, también sabemos que no es el cosmos. Aquí cuando dice del mundo es oikomene, que es allí entonces la tierra habitada en aquel tiempo, porque no existía Australia en aquella época, no existía las naciones latinas, ninguno de estos países existía en aquel tiempo. Entonces estamos hablando del año 70 después de Cristo, en el regreso de Jesús. Y dice allí que no acabaría de recorrer. Jesús determinó un tiempo. Aquí vemos que Él dice: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces Él determinó un tiempo. Él estableció un tiempo para percorrer esas ciudades predicando el Evangelio. Y eso fue entonces antes del año 70. Y estamos entonces entendiendo que fue todo esto en la generación de Jesús. La generación de Jesús en el tiempo del año 70, del año 30
del año 30 al año 70 tenemos una generación. Y en esa generación es que sucedió todo esto. No es la generación nuestra, como siempre lo hemos estado predicando, no es en nuestra generación. ¿Y por qué nosotros repetimos tanto esto, hermanos? Porque siempre hay hermanos nuevos, personas, amigos, que por primera vez están escuchando un mensaje de la escatología consumada. Entonces ellos tienen que saber todo esto que fue, ¿cuál generación fue la que vino Jesús? ¿En qué generación? ¿Por qué decimos que Jesús ya vino? Porque está escrito y eso es lo que estamos entendiendo y explicando. Así que vamos a ver también en el Salmo 95 y el versículo 10. Dice lo siguiente: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. 40 años. Aquí habla de 40 años. Aquí habla de una generación. El tiempo de una generación es de 40 años. Si usted lo consigue entender. Como está escrito en la revelación, dice eso: 40 años estuve disgustado con la nación. Entonces, esos 40 años es una generación. Por eso decimos que fue en la generación de Jesucristo que sucedió todo esto y que el Evangelio fue predicado en todo el mundo. Entonces la duración de una generación es de 40 años, ¿cierto? Vamos a ver el libro de Mateos 24. Estamos en el libro de Mateos. Vamos a pasar aquí al capítulo 24, que lo hemos leído bastante. Y aquí un versículo donde habla también de la generación. Ese es el tema de hoy. ¿En qué generación vino Jesús? ¿Y cuánto tiempo dura una generación? Eso es lo que estamos hoy intentando explicar, ¿cierto? Mateo 24, 34, que lo conocemos bien, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, cuando él habla de esta generación, es la generación presente de él, esta generación. No dice aquella o la generación, es esta generación. Y entonces vemos que Jesús dictó el sermón profético en aquella generación, en aquel tiempo. Mateos 24, aquí entonces el Señor predice la destrucción del templo, la caída de Jerusalén. Él predice todo esto. Él predice la gran tribulación. Él predice que todo el evangelio sería predicado en todo ese mundo eucomene. Y dice entonces este evangelio del reino sería predicado. ¿Ve? Todo eso también dice que en ese tiempo los maltratarían, en ese tiempo los matarían. Y todo eso está escrito en este sermón profético o el sermón apocalíptico del Señor Jesucristo, cuando Él lo escribió en esa generación. Sigamos entonces aquí. Veamos entonces Marcos 8. Marcos 8 y el versículo 11 y 12. Marcos 8, 11 y 12. Aquí dice sí que hay una demanda de una señal. Vinieron entonces, versículo 11, los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. No le respondió, porque él había ya entregado un señal, ya había dicho cuál era ese señal. Así que los fariseos de aquella época, los saduceos, los fariseos, los escribas de aquella época no existen más, no están. Son esas religiones, sectas derivadas en el judaísmo que no existen más, porque estamos en otra generación, estamos en el siglo XXI, no estamos en el primer siglo. Ese sería el versículo entonces que Jesús habla y dice que en el versículo 11 y 12 de Marcos 8
dice que Él gime, Él se entristece. Dios se entristece cuando personas contrarían la verdad de Él, lo que Él dijo. Él se entristece. No se entristezca el corazón, no se entristezca el Espíritu de Dios. No queremos entristecerlo, queremos alegrarlo. Y por eso es que traemos entonces estos temas, para que toda la gente conozca su verdad. Gimió en su espíritu. Qué cosa más terrible. Ahora, en Mateos 12, vamos a llegar a Mateos 12, 38 y 40, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos pedían señal de la venida de Jesucristo de vuelta. Cuando Él dijo que Él volvería, entonces todos ellos, esa generación perversa, demandaba señal. Y el Señor en algunos casos entregó señal, pero en otros no. Vamos hasta el versículo 40. Y Él respondió y les dijo: la generación mala. Respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y sabemos que estuvo 3 días y 3 noches, porque Él cumplió lo prometido. Jesús cumple las promesas. Así que sigamos viendo. Aquí son versículos que estamos trayendo para explicar que Jesús cumplió lo prometido. Y lo cumplió en el tiempo que Él lo determinó, que fue en aquella generación, en su generación. Mateo 23, 25, estamos en Mateos 12, Mateos 24, Mateos 12, 38 y 40. Ahora vamos a ver Mateos 23. Estamos en el Mateos 13, vamos al Mateo 23. Y el versículo, vamos a ir marcando porque son varios versículos. Mateo 23, aquí. 25, 26 y 27. Y dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque Jesús estaba irado, era con esa generación, no con las siguientes, no con las siguientes generaciones de los otros siglos, no con la generación del siglo XXI, ni con la generación más adelante. Él se iró con esa generación. Esa generación dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces Jesús estaba cumpliendo en venir en esa generación para realizar un cambio, ¿no?, del pacto, que Él entonces cambió el pacto en el año 70. Pero primeramente Él vino por sobre las nubes. Y cuando habla por sobre las nubes, ¿qué es lo que trae la nube? La nube trae tormenta. La nube trae destrucción, ¿cierto? En mucho, porque trae una tormenta y la tormenta trae una destrucción. Entonces, por eso Él dice que viene por sobre las nubes, porque por sobre las nubes entonces simboliza que también en ese tiempo existiría la correría, ¿sabe? Era tiempo tribuloso. La nube significa juicio, significa tempestad, y era una tempestad que venía de lo alto, porque el Señor con su poder entonces manifestó el juicio final en el tiempo de la primera generación, es decir, del primer siglo.
la generación de él, la generación de Jesús y la generación de los apóstoles. Así que por eso decimos que estas sectas hoy no existen. Tendrían que existir entonces si dijéramos que Jesús tiene que volver en este tiempo o siglo más adelante. ¿Dónde están esas sectas hoy? ¿Dónde están esos fariseos? Porque dice que todo ojo lo vería, ¿verdad? ¿Dónde están esos fariseos? ¿Dónde están esos escribas? ¿Dónde están entonces los saduceos? ¿Dónde está esa generación perversa? Esa generación perversa fue el siglo primero, no es en los siglos nuestros. Así que sigamos. Esto es muy importante, hermano. Me parece que son versículos que tendríamos que anotarlos y entenderlos bien. Pero se entiende que estamos hablando de que Jesús cumplió lo prometido y lo cumplió en su generación. Vamos a ver Lucas, el libro de Lucas y el versículo o el capítulo 17. Lucas 17, versículo 25. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué generación desechó al Señor? La primera. De la primera era cristiana, la generación de Él, la generación perversa, la generación de los que llamó hipócritas. Y mire, hermano, es duro este mensaje, pero este mensaje no es para usted y también no es para mí. Este mensaje era para ellos. Quedó escrito, quedó en la historia, quedó en el libro sagrado, en las letras sagradas, quedó aquí y por eso lo estamos leyendo, pero no hace parte de nuestra generación. Jesús ya vino en el año 70, vino en su generación, vino en la generación de los apóstoles, vino en la generación que se predicó el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. ¿Sabe? Cuando dice id y predicar el evangelio a toda criatura, no eran hijos todavía, eran criaturas. Y nosotros hoy somos hijos de Dios. ¿Ve? Ahora veamos aquí, fue desechado, dice, qué tristeza. Pero primero es necesario que padezca mucho. Jesús padeció mucho y sea desechado por esta generación. Y esta generación, cuando él habla también en Mateo 24, 34, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunas cosas, no, dice todo, cuando acontezca. Todo lo que tenía que acontecer, que era entonces el tiempo del cambio del pacto, el juicio que el Señor trajo cuando vino por sobre las nubes. Así que fue desechado por esa generación, no por la nuestra. En el mismo libro de Lucas 11, en el libro de Lucas 11, 50 y 51, dice así, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. Entonces, estamos hablando de que Jesús vino por sobre las nubes, que Él ya cumplió todas las promesas que Él hizo a través de los profetas, que Él vendría, que Él regresaría, y Él regresó. Él vino y Él ejecutó el juicio entonces que aplicó allí, haciendo justicia de esa sangre que fue derramada desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Fíjese que Zacarías era un sacerdote y entonces también a él lo mataron los judíos, estos apóstatas, lo mataron entre el altar y entre la entrada, digamos, entre el altar y el templo. Allí lo mataron a Zacarías, como también mataron a Esteban. Y a Esteban lo mataron a piedrazo. Qué cosa terrible, qué generación terrible. Y ellos pensaban que estaban haciendo justicia, pero no era la maldad de sus corazones, era la perversidad de su mente. Y eso es lo que el Señor estaba irado. Y en el día de hoy nosotros entendemos de que todo eso ya sucedió
Y con justa razón, el Señor vino y vino irado. Nosotros pensábamos que encontraríamos al Señor Jesús así en los aires, que vendría vestido como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, diciendo entonces que vendría por sobre un caballo blanco o vendría por sobre un trono y que lo iríamos a ver físicamente, pero nada de esto se podría ver físicamente porque todo esto es espiritual. Y por eso tenemos que entenderlo espiritualmente. Entonces vamos a ver aquí en Apocalipsis, que siempre tenemos que llegar al libro de Apocalipsis, que es la revelación que el Señor le dio entonces al apóstol Juan. Y el apóstol Juan, que fue uno de los discípulos de Jesús que quedó vivo, él entonces escribió todo esto, Apocalipsis 22. Vamos a llegar al versículo 22 y el versículo 6 y 7. Y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por eso decimos que cuando él dijo, id y predicad a todo el mundo el evangelio, a toda criatura, dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones, ¿cierto? Pero allí habla de las criaturas, no habla de hijos. Hoy nosotros tenemos a este Dios que es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¡Qué maravilla! Usted que está allí y yo que estoy aquí y estamos atentos y estamos entendiendo y nos gozamos con la escatología que ya es consumada, nos gozamos con todo lo que está escrito porque vamos entendiendo que grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros y por eso estamos alegres, dice un versículo, y es por eso que estamos en esta tarde alegres. Entonces aquí dice Apocalipsis 22, el 22 del 6 al 7, nosotros leímos 21 del 6 al 7, vamos a leer el 22, del 6 al 7, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder de aquí a 2000 años más adelante, o ya se pasaron 2000, serían 4000, no, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Pronto cuándo? Pronto en la generación de Jesucristo. Pronto cerca del año 70. Este libro fue escrito entre el año 64 y el 68 antes de Cristo. Y la venida, el regreso del Señor fue en el año 70, cuando viene por sobre las nubes. Así que también vamos a ver aquí en el mismo libro de Apocalipsis, el versículo, en el capítulo 1 y el versículo 7, dice lo siguiente, Apocalipsis 1, versículo 7, y aquí viene con las nubes, cuando dijimos con las nubes, ¿cierto? Él viene como una tormenta, ¿cierto? Él viene como destrucción a Jerusalén. Él viene para destruir. Él vino a destruir el templo, allí donde mataron a Zacarías, entre el altar y el templo. Vino para destruir la ciudad toda, porque era una generación perversa. Dice, una generación de hipócritas. ¡Qué terrible! ¿Eh? Qué terrible esa generación apóstata, el comportamiento de ellos fue terrible. Y eso, Cristo vino para aplicar el juicio. Dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, ¿dónde es que está todo ese pueblo que cuando Él dice, todo ojo le verá? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los fariseos? Esa nación apóstata, ¿dónde están estos hipócritas? Porque dice que todo ojo le verá. Y esto no es para 2000 años más adelante, ni un futuro incierto. Esto sería en la generación de Jesucristo.
De eso estamos hablando, que Jesús cumplió todo y fue cumplido todo en su generación. Y aquí dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Dónde están los que les traspasaron? Tendrían que estar vivos. ¿Dónde están? Si tuviéramos que presenciar la venida de Cristo, nosotros en estos siglos o más adelante, ¿dónde estarían los que le traspasaron? Los que lo crucificaron, ¿dónde están? Tendrían que estar vivos, porque aquí dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Dónde están los linajes de las 12 tribus de Israel? ¿Dónde están? ¿Ves que esto fue en la generación de Jesús? No adelanta contradecir, hermano, no adelanta. No adelanta usted ir en contra de la palabra de Dios, porque en el mínimo que usted va a quedar es sumamente frustrado, porque si usted no acepta esto, entonces con certeza la frustración lo va a alcanzar. Aquí estamos hablando de la verdad, aquí estamos comentando lo que está escrito. Entonces dice de nuevo, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Harán lamentación por él significa que sí hicieron lamentación, los que quedaron vivos, los que el Señor quiso que quedaran vivos. Los que salieron de allí, de Jerusalén, en la gran tribulación, ellos tal vez hicieron gran lamentación, porque vieron la ciudad incendiada, vieron el templo, que cayó el templo, vieron la destrucción total. Así que dice que hicieron entonces lamentación por él. Dice, sí, amén. Y así fue. Cuando dice amén, usted sabe la palabra amén, que significa que así sea. Y así fue. Así fue. Así que Jesús ya vino, ya cumplió. ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió. Y hay mucho que estudiar, hermano. No piense usted que solamente hay mucho que estudiar. En Mateo 24:30 también habla de las tribus. Vamos a ver el libro de Mateo 30, me parece que es el último versículo. Sí, Mateo 24. Llegamos al sermón profético, al sermón apocalíptico, dictado por el propio Señor Jesús en cuanto estaba con sus discípulos en la manifestación de carne. Cuando él era Jesús de Nazaret, allí entonces él trae y predice la destrucción del templo. Vamos a ver el versículo 30. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando habla tierra no es el cosmos. Cuando habla tierra es entonces esa tierra habitada de aquel tiempo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, con su poder, con su autoridad para aplicar el juicio final. Y hoy nosotros estamos viviendo entonces ya todas las promesas cumplidas. No tenemos más que esperar el regreso de Jesús. Tenemos que conocer la verdad. La Biblia dice en Juan 8:32 al 36, usted anótelo por favor, pero lo podemos leer porque nos quedan unos minutitos. En el libro de Juan, adelante, el libro de Juan 8:32 o 30. Vamos a ver aquí si es que no me equivoco, ¿no? Libro de Juan, sí. En Juan 8:32 dice al 36, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? Libre de la religión, libre de la tradición religiosa, libre del engaño, libre de la ignorancia espiritual. Dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aquí el Señor entonces también está hablando sobre la verdad que os hará libres. Versículo 33, respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?
Pero Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo el Hijo lo puede libertar a usted? A través de su palabra, a través de la escatología consumada, a través de la interpretación del preterismo. ¿Cómo lo puede a usted libertar? A través del Espíritu Santo. Por supuesto que Él trabaja en nosotros y nos enseña entonces la escatología y también nos lleva a toda la verdad. Porque si dice, si el Hijo os libertare, Hijo con mayúsculo. Así que si el Hijo, en portugués dice que si el Hijo del Hombre, aquí está escrito como, era conocido como el Hijo del Hombre en aquel tiempo, en la manifestación de carne. Así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y nosotros entonces entendemos que nos trae entonces la libertación plena, es el Evangelio de la gracia de Dios. Y en ese es donde nosotros estamos. Y hemos entregado entonces para usted todos estos versículos que espero que los haya anotado y usted los siga estudiando, los siga meditando para que su mente cada día entonces sea habitada por la verdad. Le damos muchas gracias a usted en esta tarde por haber participado y le pedimos entonces también que se suscriba y que usted también toque la campanita, ¿cierto? Que toque la campanita y envíe estos mensajes por sus redes sociales, como ya también lo repetimos en el comienzo. ¿Ya? Por favor, le pedimos que usted haga un buen comentario, que usted nos explique si está entendiendo lo que estamos enseñando, porque así vamos viendo que usted también puede enseñar, porque se trata de esto. Aquí nosotros el único interés que tenemos es que usted aprenda el Evangelio verdadero y podamos salir todos juntos entonces de la religión. Eso es lo que estamos realizando acá. Así que lo dejamos cordialmente invitado para una nueva oportunidad en esta semana. Ya creo que grabamos más un tema, ¿no? Y así usted los pueda ver por esta plataforma YouTube, por Facebook. Así que le damos muchas gracias a usted por estarnos acompañando en este canal. Gracias y paz.